Seguimos con más de su programa A Tiempo y queremos, para darle la bienvenida a nuestra primera entrevistada en la mañana de hoy, es la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, comentarles que de acuerdo con el Banco Central de Venezuela, que ha difundido las cifras de inflación, cerró el año 2020 con una inflación acumulada oficialmente de 2.959,8%, cifras publicadas el día de ayer, y con esto le damos la bienvenida a Tamara Herrera. Muy buenos días. Gracias, ¿cómo estás, Vanessa? Excelente, gracias por atendernos. Empecemos con estas cifras. ¿Son cifras ajustadas a lo que indican las proyecciones de los economistas? Yo diría que sí, que está bastante cerca, confirma un proceso muy lento, demasiado lento, lamentablemente, de desaceleración de la inflación. En el 2019 la inflación fue, hablando en números redondos, 10.000. En la del 2020 que acabas de leer, la inflación fue de 3.000, acorde con las estimaciones de la mayoría de los economistas, que nos vemos obligados a estimar inflación por el retraso que presenta el Banco Central en hacer una publicación que en realidad está en capacidad de publicar exactamente el mismo día después que concluye el mes. Esa desaceleración, estimamos que este año va a estar la inflación cercana a 2.000%, por eso es que digo que es un proceso muy lento de salida del territorio, del espacio de hiperinflación, y cuando es así de lento quiere decir también que es algo frágil, que puede ser volátil, que depende de episodios o no de disparada del tipo de cambio, que el dólar aumente de precio abruptamente, y en este momento está el esfuerzo, sigue concentrado, el esfuerzo de política económica sigue concentrado en una moderación del gasto fiscal para reducir la expansión monetaria y así evitar que haya más presión sobre el dólar y buscar que aumente la oferta de dólares y más bien aumente la demanda de bolívares, que la gente busque bolívares en lugar de dólares. Por eso es que se dan cuenta ustedes que, por ejemplo, en este momento, y creo que incluso pudiera extenderse hasta el mes de marzo, hay como una escasez relativa de bolívares. Entonces es un proceso muy lento y lamentablemente no tiene un componente recesivo importante y que se alivia muy lentamente. Los problemas tienen una dimensión grande y ya muy prolongada, por lo tanto sigue siendo una penosa salida del territorio de la hiperinflación. Tamara, ¿podría ser más rápido? Es decir, esta desaceleración de la inflación podría ser más rápida. ¿Con qué medidas? Bueno, con el gobierno actual no creo que pueda ser más rápido. No tiene los instrumentos a la mano, no ha resuelto un conflicto político que podría aliviar enormemente las condiciones financieras. Tiene acumulado problemas graves en materia financiera, no solo no tiene recursos financieros, tiene las restricciones de las sanciones que han quedado allí acumuladas, no tiene le toca un largo camino de rescate de la credibilidad para estimular efectivamente la inversión, y no solamente la inversión que pueda verse atraída porque Venezuela está tan chiquita, tan venida menos, que las empresas están muy baratas y se hace muy atractivo el precio. Es decir, tiene que ser un proceso virtuoso, digamos. Y ese es un proceso, o sea, si tú no tienes acceso a financiamiento internacional, a financiamiento de multilaterales, necesitas ese respaldo y músculo financiero para atender una cantidad de problemas de penuria, y además sin eso no puedes entrar en la base fundamental, que digo que debe ser el paradigma que un Estado promueva en la sociedad, que es la estabilidad. Tú no puedes entrar en un programa de estabilización si no entras como se debe, debidamente financiado, con reglas jurídicas e institucionales claras, y
es uno de los obstáculos mayores que están acumulados allí. Tamara, Es ¿habría un freno cómo político, salir? lamentablemente. ¿Habría cómo salir de la hiperinflación este año? No pareciera, por estos indicadores y por las proyecciones Bueno, que usted hace. es que va muy lento. Entonces te encuentras, por ejemplo, el mes de enero nosotros estimamos 50. Creo que el Banco Central salió en enero con algo parecido. 46,6%. Ok, estamos más o menos en la misma orden de magnitud. Este mes de febrero nosotros tenemos proyectado una inflación menor que podría estar en el orden de 25-30 según cómo se comporte el dólar, y me parece que lo que está produciéndose a lo largo de lo que hemos visto desde el mes de febrero y la proximidad de los pagos de impuestos puede facilitarse un periodo más largo de menor volatilidad del dólar, relativa estabilidad. Habrán notado que retrocedió en las últimas 2 semanas, ha estado oscilando hacia la baja, y eso favorece que tengamos inflaciones más bajas en febrero y probablemente en marzo. Pero no se puede asegurar lo mismo en las subsiguientes porque el Estado tiene compromisos de atención y de respaldo a la población que tiene que atender con dinero, y el dinero que tiene es monetizado. Y acaba de salir un bono de la guerra de 2.900.000 bolívares, que no llega, es algo así como $1.6. Es decir, no está en capacidad de dar ese soporte, y sigue dispuesto a hacer unas correcciones. Apenas lo subió del mes pasado en apenas 15%, a sabiendas que la inflación fue mayor. Claro. Entonces es un círculo que, si no tiene un sustento de una economía que está en vísperas de un crecimiento y estímulo sólido, consistente, generalizado a la inflación, pues entonces es un proceso inestable de la salida de la hiperinflación. Como dicen, eso es un criterio que se estableció a raíz de el famoso estudio empírico de Philip Kagan, que él dice que una vez que transcurra un año completo sin que se registre una inflación mensual de 50%, entonces se podrá decir que se salió. Por lo pronto ya sabemos que si se registró 50, bueno, según nosotros, el Banco Central dice 46,7. Pero están cerca. Exacto, entonces eso quiere decir que vamos a estar, tú sabes, lentamente, y por eso digo que el mayor de los problemas y las dificultades, digamos, penosas de salir de la hiperinflación, que ya estamos entrando en un 4.º año, ha sido demasiado lento. De las hiperinflaciones se sale de una manera decidida, estabilizada, pero tienes que estar no aislado. Entonces tú has promovido también un aislamiento político, y al mismo tiempo nunca cultivaste tu relación con el Fondo Monetario Internacional. Más bien seguimos siendo miembros, pero no cumpliste ni siquiera con los requisitos básicos de mantener informado ni al país, ni a los inversionistas, ni al Fondo Monetario de las condiciones de la economía. Entonces, el camino que hay que recorrer de rescate de credibilidad y confianza es largo, importante. Claro. Se está haciendo, pero bueno, requiere inversionistas con músculo y audacia. Tamara, no podemos dejar de preguntarle sobre la falta de bolívares. Es decir, los ciudadanos nos enfrentamos a no tener bolívares porque sencillamente no hay billetes para poder hacer las transacciones comunes que no necesariamente se hacen en dólares. ¿Hay opciones ante esto? ¿Qué medidas se podrían tomar para aliviar a la ciudadanía? En realidad, todo va demasiado lento. ¿Qué es lo que ha preanunciado? Es decir, el gobierno ni el Banco Central ha estado cumpliendo con su función de proveer los billetes en las cantidades que necesita la población, y eso uno tiene que recalcarlo porque esa es no estoy tratando de no usar calificativos muy fuertes, pero realmente es una penuria ver lo que le cuesta a la gente conseguir el transporte para ir a un trabajo donde su salario eventualmente puede ser incluso muy bajo. Entonces no tienes no tienes billetes de denominación baja en tu moneda, y no tienes billetes de denominación baja en
la divisa que está circulando muchísimo en la calle, mucho más que los otros billetes. Sí. Entonces te encuentras con personas que tienen que subir a una buseta y le piden $1 cuando el pasaje no vale eso, o le piden $1 más 800,000 bolívares para regresar de la periferia de Caracas hacia Caracas a trabajar. Y eso se debe exclusivamente a la ausencia de papel moneda suficiente, o sea, es un sistema de pago que es bizarro, que es loco y que es insuficiente. Entonces, ¿qué está trabajando el gobierno? Bueno, anunció el 2 de enero la digitalización al 100%, Sí. lo cual es imposible, pero ya sabemos a dónde apunta. O sea, en realidad el país, todos pagamos las cosas en la medida de lo posible, los que estamos bancarizados, en línea, con tarjetas de débito, etcétera, pero el transporte público, más allá incluso del autobús que están preparando para que lea la tarjeta, hay una cantidad de cosas que transcurren en jeep, en las zonas urbanas, en los cerros, en los barrios, en las busetas no tienen esos mecanismos. Entonces, el desarrollo del sistema de pagos que se requiere para eso, es posible hacerlo, pero simplemente vamos a la saga y el gobierno está con un gran rezago de condiciones económicas muy malas y sin activos suficientes. Tamara, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Un placer. Gracias. Despedimos a la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, y con sus comentarios vamos a nuestra próxima pausa. Quédense con nosotros, ya volvemos.